Muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. Este día miércoles 10 de junio les habla el hermano Juan Rosas y el tema que hoy día tengo es llamado el verdadero evangelio. El tema está más que nada basado en precisar qué cosa es el verdadero evangelio, puesto que en estos últimos tiempos, hermanos, se han levantado muchísimos falsos maestros y muchísimas falsas doctrinas. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y nos dijo lo siguiente en Mateo 24, versículo 4 y 5, y versículo 24 dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. Es decir, hermanos, iba a venir una ola de engaños en los postreros días como los que estamos viviendo. Una serie de doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Por eso que nuestro Señor Jesucristo empieza con la advertencia. Mirad que nadie os engañe en el versículo 4 de Mateo 24. Y en el 5 dice lo siguiente, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es la sentencia de nuestro Señor, a muchos engañarán. Y hoy día nosotros, hermanos, en este tiempo de pandemia estamos viendo cómo los falsos maestros de la prosperidad están saliendo a pedir dineros, hermanos, a través de las redes sociales, a través de internet, piden dinero. En ningún momento de sus labios sale el ayudar a los pobres, en dar de comer al hambriento, en facilitar algo para las personas que están sufriendo ahorita el efecto de esta pandemia. Solamente se preocupan de el dinero, hermanos. Y en el versículo 24 de este capítulo tenemos lo siguiente, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de manera tal que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos, hermanos. Y esta es una advertencia seria, hermanos, para nosotros, que estamos militando en el verdadero evangelio, hermanos. Si es posible, engañarán aún a los escogidos. Y de esto, lamentablemente, hermanos, hay casos de hermanos que antes congregaban en nuestra iglesia y que hoy día precisamente están en estos movimientos de prosperidad, de milagros, de una serie de señales que se están haciendo y una serie de evangelios falsos que se están propagando actualmente. El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, le advierte de lo siguiente. En 1 Timoteo 4:1 le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y en el versículo 16 de este mismo capítulo dice lo siguiente, una advertencia seria para Timoteo y para cualquiera de nosotros. Le dice así, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Voy a repetir este versículo muy importante, hermanos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Son dos cosas, hermanos, de tu persona y de la doctrina. Persiste en ello, o sea, mantente firme, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, de la firmeza, persistencia que tengamos en cuidar nuestra persona primeramente, hermanos, y de nuestra doctrina, va a depender, hermanos, la salvación de muchas personas más, de nuestros familiares, vecinos, amigos. Hermanos, esto es vital, más aún en estos tiempos, hermanos. Hermanos, nosotros vemos el apóstol Pablo también en Gálatas, también sorprendido, le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿a quién os fascinó para haberos cambiado tan pronto de pensamiento? Es decir, se trastornaron, se les predicó un evangelio diferente. Y bueno, hermanos, lamentablemente hoy en día proliferan estas doctrinas falsas y una de ellas es el evangelio de la prosperidad, del cual acabamos de mencionar. Precisamente, hermanos, todas estas herejías que se están enseñando parten de algo verdadero, de algo que es cierto, pero esto es
ciertos aspectos de verdad, que toman algunas partes de la verdad, hermano, lo aíslan, lo sacan de contexto, mejor dicho, luego lo exageran, le dan demasiada importancia y lo distorsionan al final. Y eso es lo que están haciendo, hermanos. Por ejemplo, la teología de la prosperidad empieza con enseñanzas bíblicas, pero que son secundarias, hermanos. Por ejemplo, va tomando, por ejemplo, el caso de Abraham, el caso de Salomón y del mismo Job también, ¿no? De David, que eran hombres ricos, que eran hombres muy poderosos materialmente. Dios los había bendecido y habían enriquecido. Entonces ellos parten de ahí, hermanos, para enseñar de que Dios, la importancia que tiene esto, de que Dios quiere que todo el mundo sea rico. Y eso es falso, hermanos. Eso es falso. Le dan un tema, es decir, hacen de la riqueza, de la acumulación del dinero, el tema central de su evangelio. Nuestro evangelio, hermanos, es el evangelio de la cruz, como dice Pablo, ¿no? Él predica a Cristo crucificado, no es el dinero. Pero ellos lo distorsionan de esta manera, hermanos, tratando, hermanos, de alguna manera de aprovechar esos pasajes para poder sacarle dinero a las personas que creen en ellos. Y de esto, hermanos, nosotros podemos ver hoy día a través del Internet, podemos ver cuánto de estos pastores, falsos ministros del Señor, se han enriquecido. Tienen muchísimo dinero, autos de lujo, mansiones enormes. Y lamentablemente esta gente está detrás del dinero, hermanos. Tanto es así que en República Dominicana se ha descubierto a pastores, falsos pastores, obviamente, porque no lo son de Dios realmente, que son narcopastores, o sea, están involucrados, hermanos, en el lavado de activos de los cárteles del narcotráfico. Esa es la razón por la cual ellos tienen tanto dinero, hermanos, para poder construir mega iglesias, tremendas mansiones y tremendos estadios, como se dice, de iglesias tan grandes, hermanos, como para 10,000, 15,000 personas. Hermano, porque ¿de dónde se pueden sacar tanto dinero? No bastan las donaciones, no bastan tan solo los diezmos que ellos cobran. Sin duda alguna que hay un dinero que sale de otro sitio, hermanos. Y eso es lo que está pasando ahora con esto del Evangelio de la Prosperidad, hermanos. Y mucha gente está despertando recién con esta pandemia, hermanos, se ha desatado y se ha destapado toda esta ola de estafas y de engaños que están proliferando. Y hoy día muchas personas recién se están dando cuenta. Y estos señores de la prosperidad inventan una supuesta ley de la siembra, malinterpretando 2 Corintios 9:10. 2 Corintios 9:10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestras justicias, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Toman este pasaje también, hermanos, para enseñar a la gente que uno debe de sembrar, que uno debe de dar para poder cosechar. Y si más dinero aportas, más dinero vas a recibir, más dinero vas a cosechar, más dinero te va a dar Dios. Haciendo como si esto fuera una ley como si fuera la ley de la gravedad, como una ley fundamental, cuando este es algo inventado por ellos, porque acá en este pasaje, hermanos, que ellos lo están aislando, a lo que se refiere, hermanos, es a que nosotros hagamos obras o frutos de justicia, hermanos, para la gloria de Dios. No está hablando de que nosotros sembremos, como se dice, para cosechar materialmente, sino para tener frutos de justicia, hermanos, a fin de que nosotros podamos ayudar a otros. Es decir, de lo que se trata es de Dios lo que quiere, de alguna manera, hermanos, que su pueblo colabore, participe, ayudando unos a otros a fin de que podamos lograr un equilibrio, hermanos, no para que alguien se enriquezca a costilla de otros. Hermanos, luego tenemos acá el Evangelio de la guerra espiritual. Este es un evangelio también, hermanos, que se ha propagado bastante en estos tiempos. En este evangelio, hermanos, esta es una teología que se enfoca mucho en los demonios. Y parten también, hermanos, de la Biblia, de Efesios capítulo 6, donde habla acerca de la lucha, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes espirituales de maldad. Es muy cierto, hermanos. Los demonios existen, los demonios tienen una labor, estamos en lucha, en guerra espiritual, pero hermanos, nosotros no tenemos que ir a buscar al demonio para pelear contra él, sino que el Señor nos ha dicho: estad firmes y resistid.
No nos dice el Señor, vayan y peleen y busquen batalla contra los demonios, sino resistan al diablo, con el escudo de la fe y toda la armadura que Él nos da en Efesios 6. No está diciendo salgan a buscarle pelea al diablo, sino resistir los ataques del diablo. El diablo nos va a buscar a nosotros, hermanos. Nosotros no tenemos que ir a buscar al diablo. Ellos también toman como ejemplo las liberaciones que hizo Cristo en los evangelios, ¿no? Pero hay una cosa, hermanos, que ellos no toman en cuenta. Y eso nosotros lo tenemos acá en Colosenses capítulo 1. Esta es la parte que ellos no ven. Esta es la parte que ellos no enseñan, hermanos. Porque no les conviene. Colosenses capítulo 1, 12 al 14, vamos a leerlo. Colosenses capítulo 1, versículo 12. ¿Qué nos dice el Señor? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta es la parte que ellos no enseñan. Nosotros, hermanos, ya hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Ya tenemos nuestro Salvador, que es Jesucristo. Y en Colosenses, hermano, capítulo 2, dice algo más. Colosenses 2, versículos 13 al 15, dice lo siguiente. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y acá lo importante, versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, hermanos, los demonios ya son un enemigo vencido, hermanos. En realidad, hermanos, los demonios en realidad en sí son unos pobres diablos. Es la verdad. Ya Cristo los venció en la cruz, hermanos. No tenemos necesidad de ir a buscarlos o para pelear. ¿Por qué? Porque ya son enemigos vencidos. ¿Se dan cuenta? Ya la batalla ha sido ganada contra ellos. Ya no hay necesidad de de ir a buscarlos. Ellos van a venir a buscarnos a nosotros más bien. ¿Ok? Y en Apocalipsis capítulo 12 en Apocalipsis dice algo muy interesante, hermanos. Todo el capítulo de Apocalipsis 12, hermanos, habla sobre la mujer y el dragón, y habla sobre el diablo, y todo le sale mal al diablo. Lean ustedes capítulo 12 de Apocalipsis, y todo le va a salir mal al diablo. Es decir, Satanás es un pobre diablo en realidad, hermanos. Y dice acá en el versículo 11, 12, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Ve? Nuevamente vemos a un enemigo ya vencido, hermanos. Es decir, hermanos, nosotros tenemos que andar ahora por fe, con toda la armadura de Dios, con el escudo de la fe sobre todo, hermanos, porque en el camino, hermanos, de predicar el Evangelio, vamos a recibir ataques del diablo, hermanos. Cada vez que nosotros busquemos predicar el Evangelio, ganar a las almas, el diablo nos va a atacar, hermanos. ¿Se da cuenta? El diablo se va a mover y se va a mostrar, hermanos, cuando usted quiera extender el reino de Dios. Ahí se va a mostrar el diablo. Usted no necesita hacer una doctrina de diablos, de buscar a los demonios, a ir a hacer una batalla de por sí. Lo que nosotros necesitamos es predicar el reino de Dios y su justicia. Entonces los demonios van a venir a batallar contra nosotros, hermanos. Para eso sí tenemos que estar bien preparados. ¿Ok? El diablo, recordemos que es un enemigo vencido. Y luego tenemos el Evangelio de los Milagros, que también es otra tendencia también en esos tiempos. En realidad, hermanos, los milagros son algo muy importante en las Escrituras, porque los milagros testifican de la deidad de Cristo. O sea, los milagros tuvieron un propósito, hermanos. No fueron un fin en sí, hermanos, los milagros. O sea, eso es lo que hay que entender, hermanos, en los evangelios. Hay cosas que se han distorsionado en estos falsos evangelios. Se da énfasis a cosas que a veces no son tan importantes.
y lo ponen en primer lugar. Acá, hermanos, los milagros no son un objetivo en sí, sino que los milagros son una enseñanza, hermanos, que nos conducen a la salvación. Es decir, cada milagro que Cristo hacía estaba destinado a conducir a los hombres, hermanos, a su salvación. Todo contribuía para su salvación. Los dones espirituales, hermanos, que Dios nos da, también contribuyen a la salvación del hombre. Por eso Dios dijo, bien claro, dijo nuestro Señor, ¿no? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y la voluntad de Dios es que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedan al conocimiento de Dios. O sea, ese es realmente lo que se debe buscar. Y los milagros sirvieron para eso, hermanos. Pero el énfasis en algunas iglesias es en milagros. Y un fuerte énfasis le dan. Y dejan a un lado, hermanos, y ahí está lo peligroso y lo triste, ¿no? El plan de salvación, hermanos. Dejan a un lado eso, cuando lo más importante es la salvación, hermanos. Los milagros, en la medida en que Dios quiera, lo puede dar, hermanos. Pero no es el fin, no es el objetivo principal, hermanos. Eso tenemos que entenderlo y tenerlo para poder tener un equilibrio espiritual. Hermanos, las personas que tanto enfatizan en milagros, hermanos, tampoco enseñan y tampoco ven, hermanos, algunos aspectos también que también la Biblia lo muestra. Nosotros vemos, hermanos, en las cartas de Pablo, cuando él está escribiendo a los filipenses, colosenses, tesalonicenses, ¿no? A los romanos, etcétera, etcétera. Nosotros vemos, hay algunos aspectos que a veces pasan por alto. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, vamos a leer Primera de Timoteo 5:23. Por ejemplo, acá, 5:23. Pablo le recomienda a Timoteo algo muy importante. Miren ustedes. Pablo le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Se da cuenta? De tus frecuentes enfermedades. Timoteo se enfermaba. Entonces, ya no se habla de milagros ahí, hermanos. Ya no se habla de imposición de manos, de curaciones, ni de nada. Ahora, no es el único caso, hermanos. Tenemos luego en Filipenses, por ejemplo. En Filipenses, Pablo también está hablando de un amigo muy querido. En Filipenses, capítulo 2, versículos 25 y 27. ¿Qué cosa les dice? Dice, Pablo le dice a los filipenses, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. O sea, Epafrodito se había enfermado y tuvo una angustia tremenda. Pues en verdad, dice en el 27, estuvo enfermo y a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, dice, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y en 2 de Timoteo 4:20, vamos a ver, 2 de Timoteo también hay otro caso más, hermanos, en 2 de Timoteo 4:20, dice acá lo siguiente Pablo, del 19 voy a leerlo, dice 4:19, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Ve? Y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, hermanos, miren ustedes, acá en las epístolas de Pablo ya no hablan de milagros, hablan sí de enfermedades. Es decir, las señales comenzaron allá a dejar de ser, hermanos. Dejaron de ser los milagros. Ahora, con esto no quiero decir que Dios no pueda hacer milagros o que está impedido, de ninguna manera, hermanos. Pero los milagros, vuelvo a repetir, tienen un propósito, tienen una finalidad, hermanos. No son en sí el objetivo a buscar, sino un propósito. Que podamos rogar a Dios por un enfermo, como ahora nuestros hermanos
que están enfermos, muchos de ellos están hospitalizados. Claro que sí. ¿Debemos orar por ellos? Sí. ¿Debemos clamar a Dios por su salud? Sí. Sin duda alguna que sí. Pero todo, hermano, está bajo la soberanía de Dios. Todo está bajo el poder de Él y la voluntad y los propósitos que Él tenga para cada uno de sus hijos. Eso, hermanos, tenemos que entenderlo. En ese contexto, nosotros, hermanos, oramos por nuestros hermanos, por sus necesidades, por su salud, por sus enfermedades. Hermanos, pero siempre, siempre, hermano, dentro de la soberana voluntad de Dios. ¿Dios puede curar a una persona? Sin duda alguna que sí. Hermanos, hay casos en los cuales Dios ha intervenido y ha sanado a alguien, pero siempre es con un propósito, hermanos. El caso de una familia, ¿no?, cuya hija estaba enferma, esto fue motivo de una película inclusive. Ella recurre a todo, recurre a los médicos, todo, pero bueno, en último instante clama a Dios y ella en el hospital conoce a una niña, ¿no? Su hija conoce a una niña que también tenía el mismo problema de cáncer. Ella le testifica a la niña y la niña recibe a Cristo. Bueno, la niña que estaba con ella, su compañera, muere de la enfermedad de cáncer, pero la otra niña, al final de cuentas, Dios la sana. O sea, a uno sanó, al otro no, pero bueno, son propósitos del Señor, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, miren, hermanos, ahora, pero hay algo muy importante, hermanos. Entonces nosotros decimos, bueno, estas son distorsiones del Evangelio, efectivamente. Pero entonces, ¿qué vendría a ser el Evangelio en sí? Hermanos, en realidad, nosotros tenemos que partir de algo muy fundamental. El verdadero Evangelio, hermanos, es un llamado a negarse a uno mismo. No es un llamado a la autorrealización. Y aquí es donde yo quería detallar un poco. Hermanos, hoy en día muy sutilmente, pero muy sutilmente, en algunas iglesias se está haciendo un llamado a la autorrealización. Es decir, no se niega que Cristo es Dios, no se niega la Trinidad, no se niega varias cosas. O sea, es decir, se aceptan los fundamentos bíblicos. Pero ¿dónde está el problema, hermanos? El problema está en la distorsión que se hace, hermanos, de los objetivos como cristianos verdaderos que somos de alcanzar. Entonces, comienza a adorarse la píldora, comienza a distorsionarse y comienza ya a suavizarse el Evangelio y hacerlo como que es un Evangelio de la autorrealización, donde Dios va a cumplir tus sueños. Dios va a hacer realidad todos tus sueños. O sea, y esto, hermanos, es contrario, hermanos, porque ponen a Jesús como el genio utilitario, ¿no? Que uno frota la lámpara, Cristo sale y te dice qué es lo que quieres, qué es lo que se te antoja, cuáles son tus deseos. Uno le da la lista y Él te cumple tus deseos. O sea, toman algunos aspectos de la Biblia, hermanos, como que dice, bueno, al que cree todo le es posible. Entonces comienzan a distorsionar también estas partes, hermanos. Jesús bien claro lo dijo, hermanos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto se encuentra en Mateo 16, versículos 24 y 25. O sea, hermanos, no se trata de que nosotros nos exaltemos, sino que hagamos morir nuestro ego, nuestro yo. Uno tiene, hermanos, que morir para vivir, que es lo que te está diciendo el Señor. Uno tiene que perder para ganar. Y ese es el mensaje, hermanos, de lo que Dios nos está diciendo. Es la esencia, mejor dicho, del discipulado, hermanos. Para ser discípulo de Jesús hay que negarse a uno mismo. Hermanos, hay una anécdota que una vez lo escuché, y esto ocurrió en nuestra serranía en la época del terrorismo. Los terroristas, hermanos, habían llegado a una iglesia evangélica con metralletas, fusiles y bueno, apuntándola a todos los hermanos. Y le dijeron, muy bien, vamos a matar a todos aquellos que quieran seguir a Cristo. Muy bien. Los que nieguen a Cristo, o sea, los que se aparten de su fe, pueden salgan de la iglesia. Pero los que quieren permanecer y morir por Cristo, se quedan en la iglesia. Entonces, un grupo, lamentablemente, hermanos, ahí en la iglesia había
había un buen grupo de gente, varios de ellos, hermanos, varios de ellos salieron de la iglesia. Prefirieron sus vidas, hermanos, guardar su vida, salvar sus vidas y negar el evangelio. Y bueno, los terroristas, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban probando, hermanos. Estaban probando a los cristianos, a los evangélicos, los estaban probando. Entonces se quedó el pastor y algunos hermanos más. Entonces los terroristas lo que hicieron fue lo siguiente, hermanos. Dejaron al pastor y a los hermanos que estaban dentro de la iglesia y salieron afuera. Y ametrallaron a todititos los que habían salido afuera, los que salieron de la iglesia, hermanos. A todos los acribillaron a balazos, hermanos. Miren ustedes, es bien claro lo que dice el Señor, ¿no? El que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la hallará, mas el que busca su vida la perderá. Hermano, esto se aplica a varios aspectos de la vida, hermanos. No tan solo a ese caso, sino a muchos más, hermanos. Porque hoy día, hermanos, hay gente que va a iglesias, que va a lugares, hermanos, con otros fines. Entran a la iglesia, pero hay gente, hermano, que busca lo suyo, que busca usar a veces la iglesia, el evangelio, como un trampolín para lograr sus deseos personales, hermanos. Nosotros hemos visto, hermanos, acá en nuestra iglesia, gente que viene, se hace amigo del pastor, de los hermanos, pero ¿qué es lo que buscan muchas veces? Quieren ingresar al Congreso, captar los votos de los hermanos, lograr sus propios beneficios personales. Hermanos, el evangelio no es para eso. Nosotros, hermanos, estamos predicando a un Cristo crucificado, al Cristo de la cruz. Y hermanos, no es para estas cosas. Hermanos, miren, este pasaje leído de Mateo 16, hermanos, no es en ningún momento, no menciona, hermano, de que tú vas a ser rico, de que tú vas a ser triunfante, exitoso, de que tú vas a tener satisfecho todas tus necesidades y que nada más te va a faltar. No, hermanos. Porque la Biblia misma, también en el libro de Hebreos, hermanos, nos habla acerca de la fe, pero la fe, hermanos, tiene dos aspectos muy importantes. Por un lado, a través de la fe, hermanos, se han logrado muchas, pero muchas cosas. Por ejemplo, acá en Hebreos 11 dice acá, y claro, voy a leer algunos detalles nada más. Dice acá, por ejemplo, dice acá, ¿no? Por ejemplo, dice, por la fe, en el capítulo 11, 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te se habrá llamada descendencia, y pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, ¿no? Y acá más adelante dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, dice, ¿no? ¿Y qué más digo? Dice en el 32, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, en fin. Las mujeres recibieron sus muertos, etcétera, etcétera. Hay bastantes hechos prodigiosos, portentosos, que a través de la fe se logró. Eso es verdad. Pero el otro aspecto, hermanos, que tenemos que mirar es el aspecto que a veces, ese es el aspecto que no enfatizamos, que no nos gusta. Lamentablemente, ese es el aspecto que a veces no queremos ver, hermanos. Y ese es el aspecto que a veces podría ser interpretado como negativo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que dice acá? En el mismo capítulo. Otros, en el versículo 36, o sea, por la misma fe, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Ojo acá, fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra.
Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Miren acá. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Miren ustedes, hermanos, acá lo que está diciendo este capítulo. Es tremendo, hermanos. Nosotros vemos que hay gente que logra grandes cosas, hermanos, por medio de la fe. Pero hay otras personas, hermanos, que van a padecer, que van a sufrir, que van a ser encarcelados, que van a ser muertos, van a ser apedreados, también por la fe, hermanos. Ese es el otro aspecto de la fe que también nosotros nos toca ver para tener la visión completa, hermanos, de lo que es el Evangelio. A veces se pone el énfasis nada más en cosas muy bonitas, muy agradables, historias muy bonitas, muy agradables, y a veces se quita la vista, hermanos, de otras cosas que también son parte de la fe, hermanos. Yo digo, ¿no? A estas personas que van a estas iglesias buscando lo suyo, yo digo, ¿acaso podrían haber ido, digo yo, acaso hubieran podido buscar lo suyo si retrocedemos en el tiempo, siglo I después de Cristo? Los cristianos eran perseguidos, hermanos. Los cristianos, ¿dónde hacían su servicio? ¿Dónde hacían sus cultos? ¿Acaso lo hacían en iglesias alfombradas, iglesias con calefacción, con aire acondicionado, con butacas cómodas? Hermanos, lo hacían en cuevas, en lugares solitarios, subterráneos. Ahí alababan al Señor, hermanos. Ahí, ellos alababan al Señor ahí, porque buscaban, hermanos, la palabra de Dios, la presencia de Dios, hermanos. Entonces, esto es importante, hermanos, que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, nosotros, hermanos, si somos seguidores de Cristo, como lo dice el Señor, ¿no? Tú, pues, el mismo Señor le dice, el mismo apóstol Pablo le dice, pues, a Timoteo, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Ven? Entonces, el Evangelio, hermanos, en realidad es llevar una cruz, como lo dijo el Señor Jesucristo. El verdadero Evangelio, hermanos, realmente, hermanos, es una milicia, una disciplina, donde no estamos exentos de penalidades, hermanos, no estamos exentos, hermanos, de batallas, de tribulaciones, porque el mismo Pablo dice bien claro que también vamos a tener que pasar tribulaciones, situaciones difíciles, hermanos, para poder llegar a la eternidad, a la presencia de nuestro Señor. Entonces, hermanos, miren, nosotros tenemos que tener bastante cuidado cuando leemos las Escrituras, detalladamente escudriñar bien, hermanos, para entender verdaderamente lo que es el verdadero Evangelio de Cristo. Y no desviarnos de los objetivos que Dios ya nos ha puesto. Hay muchísimas cosas, hermanos, que se pueden decir con respecto al verdadero Evangelio. Y bueno, y acá lo que quería, hermanos, era pasar un ratito a Daniel. ¿Recuerdan ustedes cuando Daniel está en el foso de los leones? Pero también tenemos el caso de sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Lo vamos a ver rápidamente en Daniel capítulo 3. Dice acá, bueno, el rey Nabucodonosor había hecho una estatua. Voy a resumirlo rápidamente. Y él había dado la orden, hermanos, de que todas las personas se arrodillasen ante la estatua. Pero los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, como adoraban al Dios verdadero, ellos no adoraban la estatua. Esto llegó a oídos del rey Nabucodonosor. Entonces, acá Nabucodonosor les habla, ¿no? Les habla y ellos le responden lo siguiente. En el 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. O sea, tiene la capacidad, el poder. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Esa era la convicción que ellos tenían. O sea, Dios puede librarlos. ¿Dios puede curar hoy día, hermanos, a una persona? Claro que sí. Tiene el mismo poder, tiene todo, sí puede hacerlo. De eso no hay duda, hermanos. Pero hay algo importante, hermanos, en esto. Miren, si continuamos leyendo, dice acá en el 18. Hay una palabrita bien importante, hermanos. En el 18 dice, y si no, esa palabra, y si no. O sea,
Y si no nos libra, y si no nos libra del horno de fuego, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahí está. Esa es la posición correcta, hermano, de todo creyente. Sabemos que hay un Dios todopoderoso que puede hacer señales, milagros, curar de cáncer y todo lo demás. Pero ¿y si no? ¿Y si no nos cura? Igual, hermanos, nosotros nos mantenemos firmes creyendo en ese Dios todopoderoso, tal como lo hicieron estos tres amigos. Ellos se mantuvieron firmes en su postura, hermanos, de servir al Dios todopoderoso y no inclinarse a falsos dioses. Sea que Dios los libre, sea que Dios no los libre, hermanos. Ya acabamos de leer en Hebreos 11, ¿no? La fe. Vemos cosas grandes, prodigiosas, como también vemos tribulaciones, angustias, padecimientos. O sea, la fe tiene esos dos aspectos, hermano, esos dos aspectos, dos caras en una misma moneda. Entonces, y los amigos de Daniel también igual. ¿Sabían que Dios podía librarlos? Sí. Pero si no los libraba, igual ellos se mantenían firmes en su fe. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta es una enseñanza para nosotros. En todo momento debemos aplicar, hermanos, ahora en estos tiempos tan difíciles, hermanos. Debemos fortalecernos en fe, mantenernos firmes, hermanos, para poder continuar hasta llegar al reino de los cielos, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, a mantenernos en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este momento en que tú nos estás ayudando, Padre, con tu palabra. Gracias, Señor, por todo, y rogándote, Padre mío, en el nombre de Jesús, que bendigas esta congregación y nos ayudes, Padre, a aumentar nuestra fe en ti, pese a todo lo que venga y a todo lo que pase. En el nombre de Jesús, amén.